Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa que llega a todos sus hogares gracias a la señal satelital de Telecafé. También ustedes pueden invitar a muchas personas para que nos vean con nuestro sistema de internet en la página telecafé.go.co. Aquellas ciudades o países donde no esté codificado este espacio de Telecafé, por internet a las 5 de la tarde, a las 11 de la noche, con los horarios de diferencia de cada país, ustedes nos pueden ver a través de internet telecafé.go.co. Muchos de estos programas también ya están grabados, ahí está la página telecafé.go.co, y muchos de estos programas también están grabados en YouTube. Ustedes pueden buscar en YouTube Jorge Enrique Rojas y ahí encontrarán los programas de Conexión Vital. También pueden revisar la página www.drrojas.net. Allí encontrarán los artículos y allí encontrarán mucha información acerca de los consejos que tratamos de dar para bien de la salud. Este es un programa que cada día trata de resolver las preguntas que ustedes nos dejan y nosotros con nuestros invitados hacemos algo más didáctico, más humano, más práctico, más asequible a todos ustedes para que la enfermedad no llegue tan rápido a sus casas, para que la enfermedad sea prevenida, para que ustedes realmente entiendan que el proceso de la enfermedad tiene contextos como el deporte, la alimentación y la parte emocional. Todo ese contexto es lo que nosotros buscamos reunir en este espacio. También tratamos de actualizarlos a todos ustedes con estudios e investigaciones que se están llevando a cabo en diferentes países y en diferentes universidades y nos demos cuenta que hay muchas posibilidades terapéuticas para el manejo de la enfermedad. Hacíamos un programa estos días para que ustedes conocieran de las ayudas diagnósticas que se pueden utilizar actualmente en estas regiones, que están siendo utilizadas en los Estados Unidos, en Taiwán, en el Oriente, en fin, unas ayudas que son complementos importantes en el proceso de la enfermedad. Quiero hacerles una invitación a todas estas personas del eje cafetero. Se va a llevar a cabo un curso, taller, seminario el próximo 27 de julio. Es un tema de nutramedicina, nutracéuticos, nutrición, toda la parte alimentaria. Es una conferencia práctica además. Ojalá ustedes se puedan inscribir a este taller. Se va a llevar a cabo el 27 en Pereira. Ustedes pueden tener mayores informes en Manimés Pereira Manizales, también en nuestro parque médico en Dos Quebradas en el teléfono 330-3975 y en Manizales en el Centro de Medicina Alternativa en el 880-3848. Vamos a nuestra píldora de optimismo y hoy estaremos compartiendo un tema muy interesante y tiene que ver con los procesos de intoxicación de metales pesados y toxinas en nuestro cuerpo y el efecto patológico que desencadenan y que relacionan estos con las diferentes enfermedades. Todo esto después de nuestra píldora de optimismo. Ya regresamos. ¿Es usted de los que lucha contra dolores de espalda y cintura, cálculos renales, afecciones del sistema urinario y reproductor, inflamación de la próstata y ovarios o cistitis? Llegó Saracura, producto de la naturaleza al servicio del hombre. Saracura, en tiendas naturistas. Info 320-698-7010. Es alcachofa, de ella sale alcagraz. Y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación. Además, su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Un matrimonio indisoluble. Apis melífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Ahora estamos más cerca de ustedes, Bogotá y Cundinamarca. Hola, mi nombre es Sara Aristizábal. Hoy quiero contarles que soy la representante de los productos Dr. Rojas en Bogotá y Cundinamarca.
Llámeme para tener el gusto de atenderlo. 536-0000, 536-0000 o al celular 312-751-7722. Ya saben, 312-751-7722. Recibirá los productos hasta la puerta de su casa. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Muchos de ustedes se preguntarán el por qué cada vez estamos viendo personas cada vez más jóvenes con enfermedades más graves que eran enfermedades de adultos. En días pasados iba a pasar ronda a un hospital infantil, una niña de 8 años con un preinfarto. Pues eso no se veía, o niños con unos problemas de dislipidemias, es decir, colesterol y triglicéridos por las nubes, ni qué decir problemas alérgicos, problemas con las uñas, problemas con el pelo, problemas con la dentadura, problemas inflamatorios de los órganos. Mejor dicho, un compendio de medicina interna. ¿Qué es lo que pasa? Para mí es motivo de mucha alegría poder compartir este espacio con mis sobrinos. Y hoy tengo a mi sobrina, Carolina Restrepo Rojas. Ella es médico cirujana y lleva 10 años o más en Estados Unidos estudiando. ¿Cuánto? 5 años estudiando, investigando todos estos temas. Y es muy importante que ustedes hoy entiendan un tópico grande, importante de la medicina, y son los factores de intoxicación en nuestro cuerpo. Carolina, gracias por estar con nosotros en Conexión Vital. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme a venir acá. Hoy el tema es muy importante, es algo que yo quería pues compartir con pues obviamente mi país. Esto es algo que hemos visto pues en Dallas, en todos los estados de Estados Unidos, y básicamente tuve la oportunidad de rotar en un hospital con un doctor que se llama William Rea. Este doctor es un cirujano cardiotorácico muy famoso, quien escribió 5 libros de un tema muy importante que se llama sensibilidad química. Entonces, yo quiero ahorita pues mostrarles unas diapositivas al mismo tiempo que van a mostrar más o menos la importancia de saber si uno es sensible a ciertos químicos. Mi idea no es asustarlos, ¿cierto? Mi idea es que tengan una conciencia más clara de la exposición a los químicos que nosotros tenemos y tratar de disminuir al máximo. Entonces aquí vemos la tabla periódica donde están los elementos del cuerpo. Básicamente estos son todos los químicos que tenemos dentro de nuestro cuerpo ahorita. Son metales, gases nobles, tenemos minerales. Entonces, básicamente el balance de todos estos elementos es lo que hace que uno tenga un buen funcionamiento, ¿cierto? Acá este es un ejemplo muy claro de que cada elemento está, pues lo podemos encontrar en diferentes equipos, ¿cierto? Acá tenemos la lista de los que son radioactivos como el uranio, el plutonio, el radio, y tenemos otros que están presentes, por ejemplo, en los electrodomésticos y que básicamente estamos en contacto con ellos todos los días. En la siguiente diapositiva acá mostramos básicamente el potencial de membrana. Esto es lo que hay en la célula. La célula tiene cargas positivas y cargas negativas que están dadas por electrolitos como el potasio, el sodio y el cloro. Acá, como ven, el cloro tiene una carga negativa, el potasio tiene una carga positiva, el sodio una positiva, y tienen que tener básicamente una concentración específica para crear una bomba dentro de la célula que hace un intercambio entre estos electrolitos para mantener la célula en balance, ¿cierto? Acá les mostramos cómo esto genera la polaridad de las células y la repolarización solo por la entrada y salida de sodio que tienen básicamente
una carga positiva dentro del cuerpo, ¿cierto? Acá vemos pues lo mismo y cómo esto está relacionado con el agua. El agua es uno de los principales generadores de energía. Por eso nosotros debemos tomar agua, porque casi que todos los procesos químicos del cuerpo necesitan agua para formar energía. Entonces acá vemos cómo se hace el proceso, cómo al entrar el sodio y al salir el potasio y al cambiar, como decir, estos electrolitos dentro de la célula generan ATP, que es como decir la energía. Esto es lo que pasa dentro de la célula nerviosa, que es básicamente lo mismo, el cambio de la energía, pero ya dentro de la neurona. Perdón, esta imagen es muy importante que ustedes la tengan presente, porque gracias a esos cambios de energía inventaron el electroencefalograma, el electrocardiograma, la electromiografía y todos los métodos diagnósticos. Aún un equipo que compartíamos con Carolina y el doctor que nos acompañaba, Benjamin Sun, que venía a compartir con nosotros acerca de estos equipos del BioFeedback, la parte dieléctrica del cuerpo. Nosotros somos electricidad, somos energía. A todos los médicos del mundo nos han enseñado que una célula tiene menos 80 milivoltios. ¿Qué es eso? Electricidad, energía. Y esa energía se ve alterada, como decía Carolina, porque todos los elementos de la tabla periódica que tenemos nosotros, porque la falta de ingesta de agua y porque todos los factores tóxicos alteran esa electricidad y aparece la enfermedad. Sí. Sigamos con la siguiente imagen. Entonces acá, por ejemplo, en la siguiente imagen, bueno, en la siguiente, la siguiente, eso. Entonces, bueno, ahí muestra más o menos cuánto es el voltaje normal, debe ser de menos 25 milivoltios, ¿cierto? Cuando uno tiene una enfermedad, esto se aumenta. Cuando uno tiene un problema necrótico, ese voltaje también se aumenta, y cuando, por ejemplo, las bacterias o los hongos aparecen, se disminuye con cargas negativas. Entonces acá, por ejemplo, este es el ciclo de Krebs, algo famoso pues en la biología, que básicamente muestra cómo uno genera energía en el cuerpo. Esta es la primera causa que, mejor dicho, todos los pacientes llegan consultando, que es que tengo fatiga, ¿qué será que tengo fatiga? Y lo que pasa es que este ciclo que ven acá, cuando se produce en condiciones aerobias, o sea, en presencia de oxígeno, básicamente genera 32 ATPs, ¿cierto? Pero cuando se presenta en condiciones sin oxígeno, anaerobias, solo se producen 2 ATPs, que son como 2 moléculas de energía. Entonces acá, esta es una de las formaciones más importantes. Esta es cómo se genera la energía a partir de carbohidratos. Carbohidratos son, como decir, la fuente principal de la energía. Azúcar. Hay gente, por ejemplo, en Estados Unidos que hacen unas dietas, por ejemplo, basadas solo en proteínas y no se dan cuenta que no están generando tanta energía como antes. Y es porque básicamente están dejando de lado los carbohidratos. Y lo vemos acá, alguien lo está haciendo y hemos tenido pacientes muy descompensados, sí, que coman carnes para bajar de peso y se descompensan y terminan un problema grave de salud. Sí, este es el otro que básicamente esto es como decir la cadena respiratoria dentro de la célula en la mitocondria, y básicamente muestra cómo los químicos que están en el ambiente pueden dañar la célula o pueden dañar la mitocondria, que es la que respira en la célula. Entonces acá podemos ver en la siguiente diapositiva, ¿cierto? Y en la siguiente diapositiva, cómo por ejemplo el monóxido de carbono llega a la mitocondria y daña, pues, como decir, la parte de la respiración dentro de la célula. 2 ejemplos del monóxido de carbono. Un paciente nos llamaba cierto día y decía, soy un deportista de Barranquilla, nos llamaba y he hecho mucho deporte y estoy sin pulmones. ¿Pero por qué, hijo? El tipo se dedicó a hacer deporte detrás de los carros por todas las vías de Barranquilla y se chupó todo ese monóxido de carbono y hizo un daño en esa parte celular que acaba de mencionar Carolina. Y la otra es la gente que cierra el garaje, prende el carro y empieza a respirar el humo del carro y se mueren. ¿Por qué? Porque ese monóxido de carbono, así como se pega a la mitocondria, tiene afinidad por el glóbulo rojo, no deja que se capte el oxígeno y la persona se muere. Entonces es muy importante ahora que estamos empezando en ese proceso de intoxicación. Sí, en la siguiente diapositiva,
ahí vemos cómo los químicos, o sea, en este momento lo que pasa es un fenómeno que es como una sobredosis de químicos. Entonces el cuerpo queda como sobrecargado. Hay gente que ya tiene una carga química. Por ejemplo, si yo, tengo, mi papá, por ejemplo, es agricultor y él usa pesticidas, básicamente mi carga genética ya viene con los químicos de los pesticidas. Y si digamos mi mamá fuma, vengo con la carga genética del cigarrillo de mi mamá. Eso va a hacer que yo cuando nazca, ¿cierto?, tenga ya una carga de química dentro de mis células, ¿cierto? Entonces eso va a hacer que yo tenga una predisposición a ser más sensible a exponerme a los químicos. Entonces esto es lo que pasa en los vasos, básicamente en las venas. Los químicos llegan a las venas y hacen como cuando uno tiene una alergia. Todo el sistema de defensa se va para allá, migra, trata de envolverlo en una capita y sacarlo del cuerpo, ¿cierto? El tóxico. Pero a veces la célula no es capaz de sacarlo, entonces crea como una capa de inflamación dentro de las venas que tapa el lumen. Entonces el lumen, en vez de ser de 4 milímetros, se disminuye a 2 milímetros. Entonces eso es lo que nosotros llamamos vasculitis. Acá la mayoría de la gente ha pensado que esta enfermedad es una enfermedad inmune, ¿cierto? Es inmune, pero no han dicho por qué es inmune. Nosotros pensamos que los químicos hacen que la inmunidad se aumente y responda más tratando de atacar estos químicos para sacarlos, como por ejemplo el lupus. Hay doctores que piensan que el lupus es simplemente que las inmunoglobulinas están alteradas y los anticuerpos antinucleares. En este caso, nosotros pensamos que es una sobreexposición a químicos y que el cuerpo produce células para tratar de sacar esos tóxicos y no es capaz. Eso es súper interesante. Entonces acá tenemos pues más o menos lo que pasa. Cuando uno tiene muchos químicos, los químicos dañan la vena, y como ven en esa diapositiva, la daña, abre como un rotico y por ese rotico se sale el químico. Por ejemplo, digamos que yo estoy expuesta al sileno, que es algo que está en la gasolina. Si esto viaja por acá, este sileno se sale por ahí y resulta que la vena, la arteria y el nervio forman un paquete, están junticos. Entonces cuando se forma ese rotico se sale ese sileno para la arteria y para el nervio. Entonces uno dice, pero es que ¿por qué será que yo siento entumidos las manos? Es que ese tóxico se salió de la vena y se pasó al nervio porque está al lado, entonces hace toxicidad del nervio. En la siguiente diapositiva vemos cómo así está todo el cuerpo, vena, arteria y nervio, en todo. Y eso es lo que hace que también comprometa el sistema nervioso, ¿cierto? Los tóxicos, eso, acá muestra más o menos cómo se sale. Este es el proceso más o menos del lupus, algo que la gente ha pensado siempre que es solo inmune, pero en realidad es químicos a los que estamos expuestos que generan estos anticuerpos. En la siguiente diapositiva, ahí vemos pues más alteraciones de la piel, ¿cierto? La piel es uno de los principales para mostrar pues los síntomas de los pacientes intoxicados, y el otro de los síntomas es que el paciente no suda, ¿cierto? Entre más sude el paciente es mejor, porque básicamente está eliminando las toxinas. Y nosotros cometemos un error muy grande, nos echamos desodorante con aluminio, y el aluminio básicamente es un tóxico, es un metal que hace que se tapen las glándulas sudoríparas, que es pues como la defensa que tenemos para eliminar estas toxinas. Acá mostramos pues Tesla, es como decir el que habló pues de la circulación, pues de los circuitos, y nosotros comparamos los circuitos con el sistema circulatorio de nosotros, que está generado por más o menos voltajes que se han creado por los químicos que tienen cargas positivas y negativas. Acá pues la importancia del agua. Acá les quiero mostrar uno de los mayores problemas del agua. Este es una botella plástica, ¿cierto? En Estados Unidos la gente se toma, digamos, de 7 a 8 botellas de agua. Resulta que este plástico
tiene básicamente un componente que se llama BPE, que es bifosfenol trifosfato. Ese componente básicamente es como una hormona, es como estrógenos. Entonces resulta que uno ve, por ejemplo, que hay mucha gente, por ejemplo, con cambios hormonales, ¿cierto? Hombres que se feminizan, mujeres con problemas de fertilidad, y está basado básicamente en esto, ¿cierto? En los teteros tenemos el mismo problema. El tetero de los niños que está con plástico, básicamente les estamos cambiando el nivel hormonal al niño desde que nace. ¿El componente es cuál? Bifosfenol trifosfato A. Que es como es un fenol, es como un inductor hormonal. Un estrógeno, simula lo que hace un estrógeno. Y eso también cambia la hormona de crecimiento o en las otras hormonas, ¿cierto? Y la de la tiroides. Y no es únicamente agua y teteros, es que en plástico ya nos están vendiendo, vayan a un supermercado, hagan la listica que todo lo que encuentran en plástico. Entonces, en la siguiente diapositiva, bueno, yo ahí, pues en el agua son muchos los problemas. Por ejemplo, el agua de Dallas tiene 36 químicos en el agua que uno se toma de la llave, ¿cierto? Pero si uno se la toma, pues en este plástico es los 36 más este componente, ¿cierto? Entonces allá recomiendan tomar agua que diga, pues que venga en un vidrio, o que básicamente diga que está free BPA, que es como decir libre de este químico que tiene el plástico. Acá pues mostramos como la electroactividad del corazón. Hay muchos químicos que pues han influenciado pues como en el cambio de estos órganos, ¿cierto? Por los químicos, uno de esos pues ha sido, por ejemplo, los elementos como el magnesio, ¿cierto? Hay varios que han alterado eso, en el potasio, también pueden dar arritmias. Acá vemos, por ejemplo, la conducción nerviosa, también cómo está alterada cuando hay cambios a nivel de los electrolitos. Este es cómo se mide la función eléctrica. Nosotros ahí básicamente medimos pues como todos estos microelementos. Comprobamos con estas mediciones que somos electricidad. Ahí está. Sí, y que todo esto está generado pues ese es un test pues para cuando uno está durmiendo, que muestra cómo uno tiene ondas electromagnéticas generadas básicamente por los químicos. Esta es una electromiografía que también pues... Esto es lo más importante que les quería mostrar. Esta es la clínica donde tuve la oportunidad pues de rotar, ¿cierto? Esta clínica tiene un diseño especial. Las paredes no son de asbesto, no tienen concreto, son unas paredes básicamente de acrílico, y hay otras que son pues de porcelana, porque esta clínica está diseñada para las personas que tienen sensibilidad a los químicos. El doctor que les mostraron en la diapositiva es el doctor William Rea, quien ha sido muy famoso, quien ha sido el pionero básicamente de esto. En la siguiente diapositiva les vamos a mostrar más o menos lo que hacemos cuando llega el paciente. Este es el equipo, ella es la que está al lado mío derecho, es una doctora que hace los análisis de los metales y los solventes. Entonces acá esto es lo que hacemos, les pedimos solventes volátiles en la sangre, les pedimos también pesticidas en sangre, les hacemos exámenes de metales en la orina, también de yodo, de fluoro, de metileno, y le hacemos pues todos como le buscamos micotoxinas también en la orina, les hacemos análisis de neurotransmisores que son también generados por químicos y por parabencenos, ¿cierto? Son todos los exámenes químicos que se realizan. Sí. Yo quiero que ustedes, bueno, con estas imágenes, que ustedes se den cuenta qué es lo que Carolina está haciendo como alumna de este gran hombre que se ha dedicado a investigar en los Estados Unidos, y como él muchos más.
a investigar los factores tóxicos que están llegando al organismo y están desencadenando, están acelerando una serie de procesos patológicos. Vamos a ir a este corte de comerciales para que conozcan ustedes cómo es ese proceso diagnóstico, cómo son esas ayudas terapéuticas y cómo son esos resultados en muchos casos clínicos. Todo esto después de este corte de comerciales, hoy con Carolina Restrepo Rojas, mi sobrina, con quien compartimos este espacio. Ya regresamos. Este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural. ¿Qué tiene qué y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Ultra, jabón y crema, manejo perfecto para las manchas y pecas de la cara, cuello y manos. Bloqueador solar, nutritivo con vitamina E y despigmentante. Y entonces muchos de ustedes se preguntarán, si nosotros estamos expuestos a esa cantidad de químicos, si nosotros somos una tabla periódica, que nos lo han enseñado para ser bachiller, pues nos han enseñado todo el tema de la tabla periódica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos altera? Vamos a ver estas otras imágenes y ustedes van a ir entendiendo el proceso de la enfermedad, el diagnóstico, el estudio, para uno poder realmente hacer un diagnóstico y un tratamiento acertado. Carolina. Bueno, entonces acá vemos cómo se hace pues el test de inhalación. Este test es básicamente para medir gases volátiles y solventes, ¿cierto? También se pueden medir metales que están dentro pues de la vía aérea. Este examen más o menos dura 3 minutos, se tiene que meter en una cabina donde no hay ningún químico. O sea, el diseño de la cabina donde se hace el examen básicamente no tiene ningún componente químico que pueda ser tóxico o que pueda aparecer ahí en el examen, ¿cierto? Ahí, en ese tubito es básicamente donde va el químico o más o menos los gases que salieron básicamente de la boca. Y esto se lleva pues cierto a un laboratorio. Este es otro de los test que nosotros hacemos, que son pues básicamente ahí muestra si están altos o no. Ahí podemos medir el silueno, el tolueno, el benceno, el parabenceno, bueno, todos esos, ¿cierto? Este es otro que son los de micotoxinas, que son hongos que se encuentran a veces en las paredes por la humedad. Por ejemplo, tuvimos un caso de una señora que venía de New Jersey y resulta que ella estuvo expuesta a ese
como decir, a ese tornado que hubo allá, la humedad de la pared creó aspergilos y mucor, que son 2 hongos, y básicamente tenía altas dosis de eso en el cuerpo y nadie había podido. Este es otro examen que se llama PET-scan, es para medir los tóxicos más o menos en el cerebro, ¿cierto? Ahí muestra cuando un paciente está expuesto, por ejemplo, a pesticidas, cómo puede producir Parkinson, ¿cierto? Entonces nos muestra una alteración en los lóbulos temporales del cerebro, y nos muestra también pues una alta que es pues muy bueno para diagnosticar. Acá tenemos los neurotransmisores. Antes de eso de pesticidas, ustedes recuerdan que otra de mis sobrinas que comparte con nosotros este set, que es Marta Viviana Zuluaga, ella está casualmente ahora en Estados Unidos también haciendo una investigación en pesticidas. Y mire, viene Carolina y nos muestra estas tomografías que nos determinan cómo se están impregnando, cómo se están fijando los pesticidas en el cerebro. Y a nosotros nos llegan pacientes con problemas neurológicos gravísimos que aparentemente no saben qué es, como ponía el ejemplo del lupus ahora Carolina, y es lo mismo, es cómo se van fijando una serie de toxinas, pero como no nos lo han enseñado, como no tenemos el método diagnóstico, entonces no lo pensamos, entonces no lo diagnosticamos, por lo tanto el paciente queda maltratado. Vamos con la otra imagen, y estos son métodos diagnósticos de cómo el organismo va fijando esas toxinas. Acá estos son los neurotransmisores, ¿cierto? En este caso, pues nosotros medimos eso en sangre, medimos el glutamato, la glicina, la nicotina, bueno, todo esto, ¿cierto? La serotonina, la histamina, porque básicamente la histamina, la adrenalina y la noradrenalina son los que nos van a defender cuando estamos en un proceso infeccioso. Entonces acá también buscamos, esa es la variabilidad del corazón en ese examen. Ahí miramos si el paciente puede hacer, como decir, una reacción simpática o parasimpática, ¿cierto?, del sistema nervioso cuando está expuesto a ciertas toxinas. Esta es una pupilografía, que es un examen que muestra básicamente en el ojo cómo uno puede reaccionar frente, digamos, a una alergia, frente a un tóxico, ¿cierto? Entonces uno lo puede diagnosticar en la pupila de los pacientes. Este es otro que es de la postura, porque básicamente los tóxicos lo primero que alteran son el equilibrio. Nosotros hacíamos la prueba que se hace para alcohol, ¿cierto?, el que los policías hacen cuando uno está intoxicado por alcohol, y básicamente es lo mismo que cuando uno tiene un tóxico, el paciente no es capaz de caminar en una línea recta y se cae, ¿cierto? Acá esta es otra, que es la termografía, que básicamente muestra zonas calientes donde hay inflamación. Básicamente esa inflamación generada por los químicos a los que estamos expuestos, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, uno del análisis de minerales en el pelo. También hacemos análisis de metales en el pelo. Nosotros tuvimos una paciente intoxicada con talio. Ella trabajaba en una unidad de cardio donde hacían test de estrés, y obviamente ella manejaba los equipos que tenían que poner soluciones de talio para poder simular el estrés en el paciente, y tenía pues dosis súper altas de talio en el cuerpo. En el pelo. En el cuerpo y en el pelo, en la sangre, le tenía en todas partes, muy triste. En la orina nosotros hacemos este examen, que son micotoxinas, básicamente son hongos, ¿cierto? Son parecidos a los hongos, son las toxinas que los hongos degradan. En estos pacientes básicamente les analizamos la casa también, porque usualmente tienen estas mismas toxinas pues como en el componente de las paredes, ¿cierto?, por la humedad. Entonces en ellos obviamente hacemos que ellos cambien de... Acá este es como les hacemos el test, vamos a la casa y hacemos un swab, que es con un cepillito, y miramos qué tipo de hongos hay ahí, algunas veces aspergilos, a veces, ¿cierto?, mucor o otros, ¿cierto? Y esto sí que es frecuente en tantas casas con humedades. Nosotros, por ejemplo, en pacientes obesos nos gusta hacer este examen porque parece que la obesidad está relacionada con las micotoxinas. Entonces es importante hacerles este test. Este es como les hacemos la prueba cutánea, percutánea también.
Acá vemos los otros test que hacemos, por ejemplo, de metales. Nosotros tuvimos una paciente en falla renal y resulta que ella estuvo expuesta al uranio y nadie sabía por qué tenía falla renal hasta que nosotros les hicimos pruebas de metales dentro, pues, de la sangre, y ahí vimos que tenía uranio muy alto. El uranio tiene una vida media de 150 años, es muy difícil degradarlo, nos tocó darle Blue Persian y estas máquinas, la metimos a estos, como decir, los saunas que tenemos allá, donde metemos al paciente 20 minutos todos los días para hacerle la desintoxicación. Básicamente, primero les damos líquidos endovenosos, les reponemos los electrolitos, los metemos acá, pues, a estas cámaras donde tienen alto grado de temperatura, nosotros los llamamos depuración por temperatura, ¿cierto? Ahí ellos sudan. En esta clínica nadie puede usar ni champú, ni jabón, ni ninguna cosa que tenga químicos. La ropa tiene que ser lavada con un material especial. Para mí fue muy chistoso porque cuando yo quería practicar ahí me dijeron, bueno, el único requisito es que usted no puede usar cosas que tengan químicos, ¿cierto? Pintarse las uñas, echarse desodorante con aluminio o usar este champú, o bueno. Y básicamente ellos hacen un ambiente donde hacen que el paciente se desensibilice, como decir, a los tóxicos, porque es un ambiente extremadamente limpio. Este doctor pone oxigenoterapia y lo hace con estas máscaras que son de cerámica. Él no utiliza de plástico porque, por lo mismo que les expliqué ahorita, que el plástico tiene un componente muy tóxico. Entonces él básicamente utiliza las de cerámica. Lo mismo en la pipa de oxígeno, de cuenta que el filtrador, pues el humidificador también es de vidrio, o lo podemos utilizar, pues, de cerámica. Este es como decir un tapabocas que nosotros utilizamos con carbón, ¿cierto? El carbón es muy bueno para filtrar y pues no tiene tóxicos. Acá tenemos básicamente todos los tapabocas, pues, que nosotros utilizamos. En la siguiente diapositiva. Estaba la cámara esa para absorber aires, esa sirve, la de las casas. Sí. Esta, por ejemplo, es una de celofán. El celofán es el único tipo de material como que se parece al plástico que no es tan tóxico. Esto es para, pues, producir más oxígeno. Nosotros les damos 18 días de oxígeno al paciente porque la mayoría tienen gases pues muy pesados y solventes dentro de la vía aérea. Entonces queremos que ellos básicamente boten eso. Y es muy interesante porque, por ejemplo, hicieron un estudio donde iban a los colegios y hicieron el estudio del aire donde parqueaban los carros para dejar al niño. Y, por ejemplo, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, que fue la hora en que dejaron al niño en la escuela, era donde habían niveles de sulfuro y de monóxido y, pues, de todos los tóxicos más altos. Bueno, acá lo que mostraron en la nevera ahorita, que eran unas cosas amarillas, básicamente son cultivos. Allá hacemos control biológico. Por ejemplo, si ustedes toman antibiótico, por ejemplo penicilina, y se les dañó la flora, nosotros cultivamos su propia materia fecal, su propia saliva, todo. Y, por ejemplo, si aparece, por ejemplo, cándida, nosotros le ponemos ese mismo cultivo que le hacemos, pues, de estos órganos, ¿cierto? Este es uno de los medicamentos que utilizamos, que se llama ATP, que es el adenosintrifosfato, que es lo que genera energía dentro de la mitocondria y la célula. Esta la mandamos 3 veces al día en los pacientes, pues, muy fatigados, con mucha toxicidad. Utilizamos el glutatión, que es un suplemento muy bueno que básicamente ayuda a que las enzimas produzcan más energía. El magnesio que también, pues, obviamente ayuda a la conducción nerviosa y a las arritmias, que hace parte del y a la hipertensión. De magnesio, ¿no? Acá esta es la orden que nosotros ponemos, como es todo el complejo, ponemos taurina, ponemos, pues, todo eso combinado, ¿cierto? Con vitamina. Sí. Pero no la taurina que tiene la bebida energizante, pues, otro tipo de taurina. No, es una, y acá están los frasquitos que dice que están sin preservativos. Ajá. Nosotros los mandamos a hacer a una compañía especial porque todos estos medicamentos obviamente tienen preservativos y nosotros no queremos utilizar eso.
porque los pacientes de nosotros son muy susceptibles a los químicos, entonces no podemos exponerlos a No, ellos. antes lo están desintoxicando. Sí. Pecado sería darle un Pero a veces natural. estos medicamentos tienen preservativos y nosotros no Claro, los podemos. hacen fabricar sin preservativos. Sí, entonces acá en la diapositiva de más adelante, ¿cierto? Nosotros también les ponemos minerales a los que tienen deficiencias, ácido lipoico, utilizamos también DMP, este es un medicamento muy bueno para los pacientes con problemas inmunes, pues cierto, de inmunosupresión. Ahí esa es la inmunoglobulina. Se hacen unas mezclas y se pone venoso, ¿no? Todo eso se mezcla y se pone intravenoso, cianocobalamina, todo eso juntico y se pasa por 3 o 4 horas. Dependiendo de la toxicidad que encontraron en el paciente, del estudio Claro. que estuvo en el sauna, con la respiración, con la orina, con todas las secreciones, le hacen un estudio, ahí reporta qué tóxico es el que tiene, si son metales pesados, si son elementos que utilizan como fungicidas, pinturas, en fin, y ahí es donde sale el tratamiento. Sí. En la siguiente diapositiva, bueno, este es otro que utilizamos, que es para aumentar, pues obviamente, los linfocitos en estos pacientes. La coincidencia es que todos estos pacientes tienen la inmunoglobulina E elevada, o sea que, como decir, todo el sistema de defensa está ahí como produciendo muchísima célula para tratar de organizar eso. Acá les quiero hablar de las prótesis. Nosotros hacemos básicamente un estudio para ver si el paciente es alérgico o tiene cierta sensibilidad a las prótesis. Por ejemplo, la primera que vieron ahí de la cadera era de titanio. Entonces les hacemos exámenes de metales. Por ejemplo, una persona con enfermedad de Wilson, que es una persona que tiene un problema de metales en el hígado, no puede tener este tipo de material, ¿cierto? O el de la rodilla, ahí utilizamos de cerámica. Entonces les hacemos los estudios antes de que se les pongan las prótesis para que el paciente no los reyecte. Acá tenemos otra imagen que se llama African Dust. Yo no sé si ahí se ve la imagen, básicamente en la siguiente diapositiva. Sí. Esta imagen, básicamente esto es un fenómeno que pasa ahorita en el Sahara, en el desierto del Sahara, en África, y es básicamente que los metales pesados que están en el desierto se levantan porque un gas los expulsa hacia afuera en esta forma como ven ahí, y básicamente es por el calentamiento de la tierra, y estos metales pesados se vienen por los vientos del Atlántico hacia Latinoamérica y obviamente América del Norte, se va por las montañas rocosas y Texas. Nosotros acá, por ejemplo, tuvimos varios casos de personas pues con altos niveles de metales y básicamente era por este fenómeno, ¿cierto? Acá les quiero decir, nosotros exponemos a los niños, desafortunadamente, a los químicos más pesados y más tóxicos. Acá vemos, por ejemplo, un estudio donde compararon niños que nadaban en las piscinas y los que no nadaban en las piscinas, y vieron que el cloro es demasiado tóxico, ¿cierto? En Estados Unidos utilizan 1 kilo de cloro en cada piscina, y básicamente estos niños presentaron más asma y más alergias y dermatitis atópicas, porque básicamente eso. Ahí ahí les mostraba también que el cloro está en las toallas higiénicas, también pues ahí les mostré las tabletas de TAMS para la gastritis, sí, que tienen aluminio. Sí, ahí también estaba, por ejemplo, el desodorante free de aluminio, ahí se mostraba en la imagen. Volviendo a la diapositiva de los pollos, la podemos poner ahí, porque quiero mostrarles esa diapositiva, la de los pollos. Sí, vamos explicándola mientras. Bueno, básicamente esto es lo que ha pasado, como hay tanta producción, ¿cierto? Porque obviamente hay mucha gente ahorita en el mundo. La FDA aprobó que le pusieran arsénico al pollo. Entonces, básicamente, el pollo, pues... ¿Y para qué le agregan el arsénico? Básicamente el arsénico es para que crezca más, para que sea más gordita y para que en 4 o 5 semanas ya esté lista. Desarrollada. Cierto, y nosotros nos comemos ese arsénico. Entonces, acá es importante que ustedes sepan de dónde compran el pollo, ¿cierto? Que sea un pollo que esté libre de estas toxinas, ¿cierto?
Ojalá uno pudiera crecer su comida, ¿cierto?, en su jardín, en la casa, o sus animales, pero bueno, desafortunadamente no todos podemos hacer eso. Pero simplemente es importante que ustedes lean las etiquetas detrás de los productos, vean qué tiene, qué dice, qué contiene, ¿cierto? En la siguiente diapositiva les quiero mostrar también con el pescado. En la siguiente diapositiva, no sé si ahí se ve, es básicamente, yo les quería mostrar pues los niveles de mercurio dentro de esta. En la diapositiva yo les quería mostrar pues básicamente hay varios tipos de pescado, ¿cierto? Hay pescados que se comen otros pescados que tienen concentraciones más grandes de mercurio, ahí como vemos en la gráfica, los más chiquitos tienen una concentración de 223 microgramos y pues los más grandes tienen una concentración más alta. Nosotros también tenemos mercurio en las calzas que son grises, entonces uno sí puede comer pescado, pero solo tratar de comer 2 o 3 veces a la semana, no más de eso, para que no sea tóxico. Tuvo que pasar muchísimos años para que actualmente, ahora pues en estos 15 días, acaban de aprobar que ya las EPS no pueden utilizar amalgamas en la dentadura de nadie. Es decir, el mercurio, eso que está explicando Carolina, que se encuentra en los alimentos porque es altamente tóxico, ya prohibido en Colombia, que las EPS vuelvan a utilizar mercurio para hacer amalgamas. Sí. Bueno, hay otra diapositiva donde muestro cómo los pescados están distribuidos, o sea, los que están en la parte más profunda del agua. En esta diapositiva muestran que tienen más cantidad de mercurio que los que están en la superficie. Entonces también el tipo de pescado que vamos a consumir está relacionado con eso. Bueno, yo creo que el tiempo se nos acabó, este es un tema muy largo, ustedes nos disculparán, vamos a tratar de hacer otro tipo de programa de esta especie porque nos preocupan mucho los altos índices de toxicidad a los cuales las personas se están exponiendo. Este es un tema muy amplio, les dejamos la inquietud, esto es para que ustedes lo investiguen. Yo quiero agradecerle a Carolina que está esta semana en Colombia haciendo este tipo de conferencias y agradecerle por la información y la actualización que nos da acerca de este tema, Carolina. Bueno, pues no, gracias. Esperamos tenerla nuevamente. Yo pues quería contarles más cosas, pero sí el tiempo es muy Le va a tocar volver. Sí, le va a tocar volver. A todos ustedes quiero agradecerles mucho. Para mí es motivo de mucha alegría tener una sobrina haciendo este programa y quiero que ustedes estén muy atentos a la remisión de este programa a las 11 de la noche y estén muy atentos de qué productos están consumiendo, qué componentes tiene y cómo estos metales pesados están definitivamente acelerando el proceso de la enfermedad. A todos ustedes, mil gracias y feliz noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.